Saludos. Hoy les contaré una historia sobre cómo la fuerza no reside en los colmillos ni en las garras, sobre cómo la familia no es un lazo de sangre, sino una elección, y sobre cómo, a veces, el monstruo más aterrador no es el que ruge en la oscuridad, sino el que se esconde en el corazón humano. Empecemos. La noche cayó sobre el pueblo como una pesada manta negra, aplastando contra la tierra las casas de adobe resquebrajadas y sumergiendo las estrechas callejuelas en una oscuridad impenetrable. El último farol a las afueras se había apagado hacía mucho. Los locales decían que la electricidad aquí tenía vida propia, apareciendo y desapareciendo a su antojo. En fin, quienes aún quedaban por estos lares ya estaban acostumbrados. Valentina estaba sentada junto a la ventana, mirando la negrura. Tenía 47 años, pero la gente del pueblo, a sus espaldas, la llamaba la vieja, no por su edad, sino por esa extraña y antigua mirada que habitaba en sus ojos. Como si viera algo inaccesible para la gente común, como si supiera aquello que a los demás más les valía no llegar a imaginar. Sentía que vendrían. Lo sentía desde la mañana, cuando despertó con un presentimiento pesado y opresivo. Pasó todo el día en extraños preparativos, revisó unas hierbas en la bodega, susurró algo sobre el umbral de la puerta, y se quedó un largo rato junto al viejo ahuehuete detrás de la casa, con la mejilla apretada contra la corteza rugosa. Su vecina, doña Remedios, al pasar, le gritó por encima de la cerca: ¿Qué andas brujeando, Valentina? ¿Otra vez llamando a tus espíritus? Valentina solo la miró en silencio. Doña Remedios soltó un quejido. Se santiguó y se alejó deprisa, murmurando algo sobre hechiceras y malas artes. Ahora, cuando el pueblo dormía, Valentina simplemente esperaba. Sobre sus rodillas reposaba un viejo libro encuadernado en cuero, tan antiguo que las páginas se deshacían bajo los dedos. Pero no lo leía, solo lo sostenía, como se sostiene algo querido y familiar. En el fogón se consumían las últimas brasas. El reflejo rojizo danzaba sobre los muros de adobe, sobre los manojos de hierbas secas que colgaban del techo, sobre las viejas fotografías en marcos hechos a mano. Desde una de ellas la miraba un hombre con los mismos ojos extraños que Valentina. Su padre. Desapareció 20 años atrás. Salió hacia el monte y nunca regresó. Su cuerpo jamás fue encontrado. El reloj de la pared dio las 2 de la madrugada. Valentina levantó la cabeza, aguzando el oído. En algún lugar lejano, al borde de lo audible, se escuchó un aullido de lobo. Luego otro, más cerca, y otro más. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino más bien de comprensión, como la de quien conoce lo inevitable y lo ha aceptado. Y entonces escuchó otros sonidos. Humanos, el crujido de ramas bajo pasos pesados. Voces ahogadas. El chirrido del portón que ella, a propósito, no había trancado. Eran 3. Lo sabía, aunque aún no los veía. 3 hombres que habían llegado de lejos, atraídos por los rumores. Rumores sobre una ermitaña loca que vivía sola en una casa semiderruida a las afueras del pueblo. Sobre el oro que, supuestamente, su padre había escondido antes de desaparecer. Sobre que era débil, indefensa y que no le importaba a nadie. Se equivocaban. En todo. La puerta voló en pedazos, arrancada de sus bisagras por un golpe poderoso. 3 figuras oscuras irrumpieron en la habitación. El primero era un gigante de casi 2 metros, con la cabeza rapada y el tatuaje de una araña en el cuello. Detrás de él, uno flaco y nervioso, de ojos inquietos. Cerrando el grupo, un hombre bajo y fornido con una mirada fría y calculadora. Él era el jefe. Valentina lo supo de inmediato. A ver, vieja, graznó el gigante, acercándose a ella. Sin tonterías. Dinos dónde escondió el tesoro tu jefe y nos vamos. Pero si te pones difícil. No terminó la frase. Valentina levantó lentamente los ojos hacia ellos. Y algo en su mirada lo hizo callar. No gritaba. No pedía ayuda. No temblaba de miedo. Los miraba con calma. Casi con lástima. Ustedes entienden, dijo en voz baja, que de aquí no van a salir. El gigante soltó una carcajada. Pero sonó nerviosa. Forzada. ¿Qué dices? Bruja. ¿Se te zafó un tornillo? El flaco se estremeció, mirando a su alrededor. Tadeo. Esto no me gusta. Te dije que no debíamos. Cállate, bramó el fornido. El que era el jefe. Intenta asustarnos. La vieja tonta. No terminó de hablar, porque desde la oscuridad, a sus espaldas, se escuchó un gruñido, bajo, gutural, de esos que hielan la sangre en las venas y encogen las entrañas en un nudo de hielo. No era el sonido de un perro.
ni siquiera de un lobo. Al menos no de un lobo común. Los hombres se giraron lentamente y se quedaron petrificados de horror. En el umbral de la puerta que acababan de cruzar había 3 bestias enormes. Parecían lobos, pero al mismo tiempo, no. Demasiado grandes, demasiado anómalos. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un fuego amarillo, y de sus colmillos goteaba espuma. El más grande de ellos, negro como la noche misma, con canas en el hocico, dio un paso adelante. Las tablas del suelo crujieron bajo sus patas. «Madre mía», exhaló el flaco, retrocediendo hasta chocar contra la pared. El gigante, Esteban, sacó un cuchillo, pero su mano temblaba tanto que la hoja se movía sin control. ¿Qué es esto? Es mi familia, respondió Valentina con calma, levantándose de la silla. ¿No preguntaban por mi padre? Señaló al lobo negro. Ahí lo tienen. Mucho gusto. El fornido, Tadeo, el único que aún conservaba una pizca de compostura. Levantó las manos lentamente. Mira, solo nos iremos. No hemos hecho nada. Solo. Irrumpieron en mi casa a mitad de la noche, lo interrumpió Valentina. Querían hacerme daño. Llevarse lo que no les pertenece. Pensaron que era débil, indefensa. Se acercó al lobo negro y le puso una mano en el lomo. La bestia inclinó la cabeza. Y por un instante pareció que en sus ojos brillaba algo humano. Mi estirpe ha vivido en estas tierras por muchos siglos, continuó Valentina. Somos guardianes, protectores. Y nunca hemos sido débiles. El flaco, sin poder soportarlo más, se lanzó hacia la ventana. Alcanzó a dar 2 pasos antes de que uno de los lobos, uno gris y enjuto, se le cruzara en el camino con la velocidad de un rayo. Se oyó un grito corto, un crujido, y todo quedó en silencio. «Dios santo», susurró Esteban, dejando caer el cuchillo. La hoja golpeó el suelo con un tintineo. Valentina miró a los 2 que quedaban. En sus ojos no había ira, solo un cansancio infinito, el cansancio de quien ha visto demasiado, de quien ha enterrado a demasiados, de quien ha cargado por demasiado tiempo un peso que no eligió. Les daré una opción, dijo, la que ustedes no me habrían dado a mí. Señaló la puerta, que seguía bloqueada por el lobo negro. Mi padre recuerda lo que es ser humano, recuerda la misericordia. Por eso, uno de ustedes puede irse. Solo uno. Decidan quién. Esteban y Tadeo se miraron. En esa mirada estaba todo, miedo, desesperación y, en lo más profundo, un cálculo frío. El instinto animal de supervivencia. Tadeo, comenzó Esteban. Con calma. Tadeo lo golpeó en el estómago. Rápido. Sin impulso. Mientras el gigante se doblaba. Tadeo recogió el cuchillo caído y le cortó el cuello. Todo tomó apenas unos segundos. «Yo», gritó, retrocediendo hacia la salida. «Yo me voy. Lo prometiste». Valentina observó en silencio cómo Esteban se desplomaba en el suelo, apretándose la herida. La sangre pulsaba entre sus dedos. Los ojos del gigante estaban llenos de asombro. Nunca entendió lo que había pasado. «Hiciste tu elección», le dijo Valentina a Tadeo. «Mataste a quien confiaba en ti. A quien te seguía». Negó con la cabeza. «Dije que uno de ustedes podía irse, pero no dije que vivo». El lobo negro avanzó. Doña Remedios se despertó por un sonido extraño, entre aullido y grito. Estuvo un largo rato escuchando en la oscuridad, pero todo estaba en calma. Solo el viento susurraba en las copas de los árboles y, a lo lejos, ululaba un tecolote. Fue un sueño, decidió, y se dio la vuelta. Por la mañana, cuando salió por agua, vio en el camino un coche negro con placas de fuera. El vehículo estaba vacío, con las puertas abiertas. En el asiento trasero, Doña Remedios distinguió una bolsa de la que asomaba un fajo de billetes. Se santiguó y se alejó deprisa, procurando no mirar hacia la casa de Valentina. Hay cosas que es mejor no saber. La mañana llegó gris y húmeda. La niebla se arrastraba entre las casas, se aferraba a las cercas, envolviendo el pueblo en un velo lechoso. Valentina estaba sentada en el porche de su casa, envuelta en un viejo rebozo. No había dormido en toda la noche, pero no sentía cansancio. Solo el vacío habitual en su interior, ese que se había instalado allí hacía muchos años y no se iba a ninguna parte. A su lado, en los escalones, yacía un enorme perro negro. Al menos, eso habría pensado un transeúnte casual. Simplemente un perro muy grande, quizás una cruza de pastor alemán con algo salvaje. El perro dormitaba, con la pesada cabeza apoyada en las patas, pero sus orejas se movían de vez en cuando, captando sonidos. «Ya podrías transformarte», dijo Valentina en voz baja.
Doña Remedios no saldrá hasta el mediodía. Vio el coche. El perro abrió un ojo. En él brilló algo burlón, muy humano. Luego, la bestia se estiró, se puso de pie y comenzó a cambiar. No se parecía a lo que muestran en las películas. Sin huesos que se retuercen, sin piel que se desgarra ni gritos de dolor. Simplemente, el aire a su alrededor pareció densificarse, vibrar, como sobre el asfalto caliente en verano. Y de pronto, en los escalones estaba sentado un hombre mayor, delgado, fibroso, con el largo cabello cano recogido en una coleta. Sus ojos seguían siendo los mismos, amarillos, de bestia. No me gusta esta forma, gruñó. El cuerpo es débil. Me duelen las articulaciones. Te sienta bien el rostro humano. Padre, sonrió Valentina. Lo extrañaba. Gregorio. Así se llamaba en su vida pasada. Miró a su hija con fijeza. ¿Has envejecido? Han pasado 20 años. La gente envejece. Podrías no hacerlo. Podrías aceptar el don. Valentina negó con la cabeza. Ya habían tenido esa conversación muchas veces y sabía cómo terminaría. En nada. Soy una guardiana. Padre. No una loba. Mi lugar está aquí. Entre dos mundos. Alguien tiene que recordar que fuimos humanos. Gregorio carraspeó, pero no discutió. En su lugar. Señaló el cobertizo detrás de la casa. Hay que limpiar los rastros. Miguel y Damián ya enterraron los cuerpos en el monte, pero hay que hundir el coche en la ciénaga. Miguel y Damián, repitió Valentina, pensativa. Así que eran ellos. Creí que se habían ido. Después de lo que pasó con Amada. Gregorio se ensombreció. Su rostro pareció petrificarse. Y por un instante, Valentina vio en él al lobo que era, antiguo, peligroso, con memoria de sangre. Regresaron. Vinieron a buscarme el otoño pasado. Dijeron que sentían algo malo que se acercaba. ¿Qué exactamente? No lo sé. Todavía no. Se levantó, estirando los hombros entumecidos. A pesar de su edad, ya pasaba de los 70. Se movía con una agilidad felina. Cuéntame de Miguel y Damián, pidió Valentina. Los recuerdo de niños. Eran tan luminosos. Gregorio guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz sonaba hueca, como si extrajera las palabras de una profundidad donde yacían enterradas bajo años de silencio. Son mis sobrinos. Hijos de mi hermana Amada, la que murió en el parto. Recuerdo a tía Amada. Vagamente. Yo tendría unos 5 años cuando ella no murió en el parto, la interrumpió Gregorio. Eso es lo que le dijimos a la gente. La verdad es que la mataron. Valentina se quedó helada. ¿Quién? Cazadores. Cazadores de verdad. No esos tontos que deambulan por el monte con escopetas. De los que saben de nosotros. Que cazan a los de nuestra clase desde hace generaciones. Se acercó al borde del porche y miró hacia el monte. Los árboles se erigían como un muro oscuro, envueltos en niebla. En algún lugar de esa espesura, ahora vagaban 2 lobos jóvenes, los que la noche anterior lo habían ayudado a proteger a su hija. Amada aceptó el don tarde. Ya tenía más de 30 años y estaba embarazada. Pensábamos que todo saldría bien, que podría manejarlo. Pero los cazadores la rastrearon en luna llena, cuando no podía controlar la transformación. Le dispararon una bala de plata, pero los niños sobrevivieron. Alcanzó a dar a luz antes de. Gregorio tragó saliva antes de morir. Yo los recogí, los crié en el monte, lejos de la gente. Se transformaron temprano, a los 12 años. Los gemelos siempre se transforman antes. Así dicen las viejas leyendas. Valentina se puso junto a su padre y le puso una mano en el hombro. ¿Por qué no me lo habías contado? Quería protegerte. Ya o conocimiento. Del dolor. Sonrió con amargura. Una tontería. Claro. El dolor siempre te encuentra. De la niebla emergieron 2 figuras. Hombres jóvenes, idénticos como 2 gotas de agua, altos, de cabello claro y ojos alertas. Se movían sin hacer ruido, y Valentina se dio cuenta de que, incluso en su forma humana, había algo de lobo en ellos. Algo en su postura, en cómo giraban la cabeza, en cómo miraban sin parpadear, evaluando. El coche está hundido, dijo uno de ellos. Su voz era grave, con un toque ronco. Bien, Damián, asintió Gregorio. Miguel, ¿revisaste los rastros? El otro gemelo, un poco más bajo y ancho de hombros. Asintió. Limpio. Nadie vio cómo llegaron. Doña Remedios solo vio el coche por la mañana. Pero no dirá nada. Tiene miedo. El miedo es bueno, dijo Gregorio. Guarda los secretos mejor que cualquier juramento. Valentina observaba a los hermanos.
Los recordaba muy pequeños. 2 niños rubios que corrían por el patio mientras su madre, la tía amada, se sentaba en el porche, acariciándose el vientre con una mano y pelando semillas de girasol con la otra. Había sido hace tanto tiempo, una eternidad. Miguel, Damián, los llamó. Entren a la casa. Les daré de comer. No han probado bocado desde ayer. Los hermanos se miraron. En esa mirada había algo extraño. Una comunicación silenciosa. Como si hablaran sin palabras. Gracias. Prima, dijo Damián. Pero debemos volver al monte. No está tranquilo. ¿Qué significa que no está tranquilo? Miguel se acercó. En sus ojos, Valentina vio una ansiedad profunda. Primordial. Hay alguien en el monte. Un extraño. Lo hemos olido por varios días. Pero no podemos encontrarlo. Se esconde. ¿Un cazador? No. Miguel negó con la cabeza. A los cazadores los conocemos. Este es diferente. Huele como nosotros. Pero no como nosotros. Como si fuera un lobo. Pero incorrecto. Gregorio se volvió bruscamente hacia su sobrino. ¿Qué significa incorrecto? No lo sé, tío. Simplemente incorrecto. Apesta a muerte. Y a algo más, algo viejo. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su padre y vio que su rostro había palidecido. Padre, ¿sabes qué es? Gregorio guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Espero que no. Espero estar equivocado. Se volvió hacia la casa. Necesito ver el libro. El que guardaba tu madre. Sigue en el baúl, bajo las tablas del piso, donde siempre ha estado. Gregorio asintió y desapareció en la casa. Valentina se quedó en el porche con los hermanos. Tiene miedo, dijo Damián en voz baja. Nunca lo había visto así. Valentina tampoco. En todos los años que conocía a su padre, como hombre y como lobo, nunca había visto miedo en sus ojos. Hasta esa mañana. El libro yacía sobre la mesa, abierto en una página cubierta de extraños caracteres. Las letras parecían antiguas, angulosas, como si hubieran sido talladas en piedra en lugar de escritas con pluma. Gregorio estaba inclinado sobre él, recorriendo las líneas con el dedo mientras sus labios se movían en silencio. Valentina estaba junto al fogón, removiendo el atole. Las acciones simples y familiares la calmaban, le devolvían una sensación de normalidad. Aunque, ¿qué normalidad podía haber? La noche anterior, 3 hombres habían muerto en su casa. Su padre resultó ser un lobo, y en algún lugar del monte vagaba algo que infundía miedo incluso en los depredadores más antiguos. ¿Lo encontraste? Preguntó ella, sin volverse. Gregorio no respondió. Continuó leyendo, y Valentina vio cómo se tensaban sus hombros, cómo palidecían los nudillos de los dedos que se aferraban al borde de la mesa. Un lobo maldito, dijo finalmente. Su voz sonaba hueca, como salida de un pozo. Es un lobo maldito. Valentina se giró lentamente. Creí que, lobo maldito, era solo otro nombre para nosotros. No. Gregorio negó con la cabeza. Nosotros somos licántropos, cambiaformas. Nacemos con el don o lo aceptamos por voluntad propia. Conservamos la razón, la humanidad. Elegimos quién ser, hombre o bestia. Señaló una página con el dedo. Un lobo maldito es otra cosa. Es una maldición. Cuando una persona es transformada contra su voluntad, cuando la sangre de un licántropo se mezcla con la de alguien que no está preparado, que no es digno, nace un lobo maldito. Una criatura sin razón, sin memoria. Solo hambre, solo furia. Valentina se acercó a la mesa y miró el dibujo junto al texto. Representaba a una criatura vagamente parecida a un lobo, pero distorsionada, incorrecta. Extremidades demasiado largas, demasiados dientes. Ojos que ardían con un fuego demencial. ¿De dónde salió? Gregorio guardó un largo silencio. Cuando habló, su voz se quebró. Creo que es culpa mía. Valentina se quedó inmóvil. ¿A qué te refieres? Hace 20 años, se interrumpió, frotándose el rostro con las manos. ¿Recuerdas por qué me fui? Dijiste que debías hacerlo, que sería lo mejor para todos. Mentí. Gregorio levantó una mirada atormentada hacia su hija. Me fui porque cometí un acto terrible. Algo que nunca debía haber hecho. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Afuera, la niebla se arremolinaba, y parecía que la casa flotaba en un mar lechoso, aislada del resto del mundo. Se llamaba Delia, una joven del pueblo vecino, el que está detrás de las colinas. Vino a buscarme por su cuenta. Dijo que sabía quién era yo, que su abuela era curandera y le había hablado de los cambiaformas. Quería el don.
Quería ser una de nosotros. ¿Y tú? Me negué. Le dije que el don no es para cualquiera, que hay que estar preparado, que hay que pasar una prueba. Se enfureció. Se fue. Pensé que eso era todo. Gregorio apretó los puños. Pero regresó. De noche. En luna llena. Me emboscó en el monte, cuando yo estaba en mi forma de lobo. Me atacó con un cuchillo. Valentina escuchaba, conteniendo la respiración. Me defendí. La mordí. No fuerte, solo para apartarla, pero fue suficiente. Mi sangre entró en su herida. Gregorio se volvió hacia su hija. Tenía lágrimas en los ojos. Yo no quería. Te juro que no quería. ¿Qué le pasó? Se transformó, pero no como debía. Sin preparación, sin aceptación, la transformación la quebró. La razón fue lo primero en irse. Luego la humanidad. Solo quedó una criatura. Un lobo maldito. Gregorio se volvió de nuevo a la ventana. Traté de detenerla, de encontrarla, de ayudarla, pero desapareció. Se adentró en lo más profundo del monte. Me busqué durante años, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Y me convencí de que había muerto, que la naturaleza había seguido su curso. Los lobos malditos no viven mucho. Son demasiado dementes, demasiado imprudentes. Pero sobrevivió. Sí. Gregorio suspiró pesadamente. Sobrevivió. Y ahora ha vuelto. La puerta chirrió. En el umbral estaban Miguel y Damián, pálidos y tensos. Tío, dijo Damián, allá en el monte encontramos sus huellas. ¿Las de ella? ¿Las del lobo maldito? Viene hacia acá. Gregorio se enderezó. El lobo volvió a manifestarse en él, en la postura de sus hombros, en la línea tensa de su espalda, en cómo se afilaron sus rasgos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta la noche. Quizás menos. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Miró a su padre, a sus primos, a su extraña familia no humana. ¿Qué vamos a hacer? Gregorio guardó silencio un largo rato. Luego dijo, yo la creé. A mí me toca detenerla. No. Miguel dio un paso al frente. No dejaremos que vaya solo. Te matará. Es posible. Gregorio sonrió con amargura. Pero sería justo. ¿Justo? Valentina agarró a su padre del brazo. ¿Qué justicia hay en eso? Tú te defendías. Ella atacó primero. Yo era mayor, más experimentado. Pude haberme ido, pude no haberla lastimado, pero elegí el camino fácil. Gregorio cubrió la mano de su hija con la suya. Llevo 20 años viviendo con esto, hija. 20 años despertando por las noches, escuchando sus gritos, viéndola retorcerse en la agonía de la transformación, viendo cómo se apagaba la luz en sus ojos. Se apartó y se dirigió a la puerta. Padre. Espera. Gregorio se detuvo en el umbral. En el libro, dijo Valentina deprisa, debe haber algo. Una forma de ayudarla, de curarla. A los lobos malditos no se les cura. Se les mata. Es la única misericordia que podemos ofrecerles. Salió. Miguel y Damián se miraron y lo siguieron. Valentina se quedó sola. Permaneció inmóvil un largo rato, mirando el libro abierto. Luego, lentamente, se acercó a la mesa y comenzó a hojear las páginas amarillentas. Tenía que haber una forma. Tenía que haberla. Hacia el mediodía, la niebla se disipó, pero el cielo permaneció gris y pesado. Valentina llevaba varias horas sobre el libro y sus ojos lagrimeaban por el esfuerzo. Los antiguos caracteres se volvían borrosos, se mezclaban entre sí, y entonces lo vio, en la última página, casi oculta por el tiempo y la humedad. Había una anotación. La caligrafía era diferente, no como la del texto principal, más reciente, pero aún así muy antigua. El lobo maldito es maldición y distorsión, pero toda maldición tiene su reverso. La sangre de quien creó al lobo maldito puede también sanarlo, si es entregada voluntariamente, con arrepentimiento sincero. Pero el precio es alto. El creador entrega una parte de sí mismo, una parte que jamás recuperará. Valentina releyó el texto 3 veces. Luego se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Padre, padre, espera. Pero el patio estaba vacío. Solo huellas en la tierra húmeda, humanas y de bestia, se alejaban en dirección al monte. Había llegado tarde. El monte los recibió como a viejos conocidos, se abrió para dejarlos pasar bajo sus bóvedas y se cerró a sus espaldas. Gregorio iba delante, ya en su forma de lobo, una enorme bestia negra que se deslizaba en silencio entre los árboles. Miguel y Damián se mantenían a los flancos, sombras grises sobre un fondo gris. Seguían el rastro. El rastro era extraño, confuso, errático,
como si la criatura que lo había dejado no supiera a dónde iba. A veces serpenteaba entre los árboles, otras se lanzaba en línea recta a través de la maleza, y otras se detenía en un mismo lugar, dando vueltas y más vueltas. Gregorio leía ese rastro como un libro abierto, y con cada paso sentía que el corazón se le oprimía más. 20 años. 20 años había vivido ella así, en la locura, en la soledad, sin entender quién era o qué le había pasado. 20 años vagando por los montes, acosada por un hambre imposible de saciar y una furia sin salida. La recordaba joven. Recordaba cómo había llegado a él esa primavera, delgada, con una larga trenza rubia y ojos ardientes. Hablaba de libertad, de cómo odiaba su vida gris, aburrida, predeterminada. Un matrimonio con un hombre al que no amaba. Hijos, vejez, muerte. Todo escrito, todo decidido. Quiero ser diferente, le había dicho entonces. Quiero ser fuerte, libre. ¿Como usted? Y él había respondido, no entiendes lo que pides. Y tenía razón. Ella no entendía. Nadie entiende hasta que está del otro lado. Damián gimoteó en voz baja, llamando su atención. Gregorio se detuvo y olfateó. El olor se había intensificado, denso, pesado, con un toque de algo podrido. El lobo maldito estaba cerca. Y entonces lo escuchó. No era un gruñido, ni un aullido. Era un llanto bajo, entrecortado, casi humano. Provenía de detrás de un árbol caído, de un hoyo profundo formado bajo sus raíces arrancadas. Gregorio se acercó con cautela y miró hacia abajo. Ella yacía en el fondo, acurrucada. La criatura que alguna vez fue Delia. Su cuerpo estaba congelado en un punto intermedio entre formas, ni humana, ni loba, sino algo retorcido, incorrecto. Mechones de pelaje sucio se alternaban con áreas de piel pálida y cubierta de llagas. Las extremidades estaban torcidas en ángulos extraños. Y el rostro Gregorio apartó la vista. No podía mirar ese rostro. «Mátame», graznó la criatura. La voz era quebrada, como un violín desafinado. «Por favor, mátame». Lo había reconocido. A pesar de la locura, a pesar de los años, lo había reconocido. Gregorio comenzó a transformarse. Los huesos crujieron, los músculos fluyeron. El pelaje se retrajo en la piel. Unos instantes después, estaba de pie sobre el hoyo en su forma humana. Viejo, demacrado, con lágrimas en las mejillas. «Delia», dijo. «Perdóname». La criatura en el hoyo se estremeció. De su garganta brotó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. 20 años, graznó. 20 años en la oscuridad. ¿Por qué no viniste antes? Te busqué. Te juro que te busqué. Mientes. El lobo maldito se irguió. Y en sus ojos, por un instante, brilló algo coherente, un odio puro y concentrado. Me abandonaste. Lo hiciste y me abandonaste. Miguel y Damián se tensaron, listos para intervenir en cualquier momento. Pero Gregorio los detuvo con un gesto. Sí, dijo. Tienes razón. Fui culpable. De todo. Se arrodilló lentamente al borde del hoyo. Pero puedo arreglarlo. Hay una manera. Mi sangre, la que te hizo así, también puede sanarte. El lobo maldito se quedó inmóvil. En sus rasgos desfigurados asomó algo parecido a la esperanza. Una visión espantosa, casi insoportable. ¿Sanarme? Sí. Volverás a ser humana. O podrás irte en paz. La elección será tuya. ¿Y tú? No importa. El lobo maldito lo miró fijamente durante un largo rato, luego, lenta y trabajosamente, comenzó a salir del hoyo. Sus movimientos eran espasmódicos, torpes. El cuerpo se negaba a obedecer. Pero Gregorio no se movió, ni siquiera cuando la criatura estuvo justo a su lado, cuando sintió en su rostro su aliento caliente y fétido. Lo recuerdo, susurró el lobo maldito. Recuerdo esa noche. Recuerdo el dolor. Recuerdo cómo gritaba. Y luego dejé de gritar, porque olvidé cómo se hacía. Sé que maté. Gente. Animales. A todo lo que encontraba. No podía parar. El hambre era más fuerte. Lo sé. El lobo maldito levantó una garra deforme y la posó en el hombro de Gregorio. Las uñas rasgaron la camisa, dejando marcas sangrientas en la piel. Pero el viejo licántropo no se apartó. Debiste matarme entonces, dijo la criatura. En ese mismo instante, habría sido una misericordia. No pude. ¿Por qué? Gregorio levantó los ojos hacia ella. Había tanto dolor, tanta desesperación en ellos, que hasta la mente del lobo maldito vaciló. Porque esa noche vi en ti a mi propio reflejo, a como yo era antes, joven, furioso,
sediento de poder. Yo también recibí el don de forma indebida, también pasé por la agonía de la transformación. La única diferencia es que a mi lado estaba mi padre, que me guió a través de todo, y a tu lado no había nadie. El lobo maldito retrocedió. ¿Tu padre? Sí. Mi padre fue el primero de nuestro linaje. Él, Gregorio, se interrumpió. Es una larga historia, demasiado larga. Cuéntamela, pidió el lobo maldito, y en esa petición había algo infantil. Perdido. Cuéntamela mientras aún puedo escuchar. Antes de que la oscuridad regrese. Gregorio asintió y comenzó a contar. Valentina corría por el monte, sin ver el camino. Las ramas le azotaban el rostro, las raíces se enredaban en sus pies, pero no se detenía. En su mano apretaba el libro, sujetándolo contra su pecho como el mayor de los tesoros. Sabía a dónde habían ido. Lo sentía con esa extraña intuición que le había sido transmitida por su padre, pero que nunca se había desarrollado por completo. No era una loba, pero la sangre de los licántropos corría por sus venas, y esa sangre le indicaba el camino. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso cuando escuchó voces. Se detuvo, respirando con dificultad, y se apoyó en el tronco de un abedul. Su padre estaba contando algo. Su voz llegaba desde detrás de los árboles, baja, pausada. Valentina se movió con cuidado hacia el sonido y se quedó paralizada al ver una escena que nunca habría esperado. Gregorio estaba sentado en un tronco caído. A su lado, casi pegada a su costado, yacía la criatura, espantosa y rota, pero extrañamente tranquila. Escuchaba, y Miguel y Damián, de vuelta en su forma humana, estaban sentados un poco más lejos, escuchando también. Y entonces mi padre dijo, ser un lobo no es una maldición. Ser un lobo es la verdad sobre uno mismo que la gente esconde bajo la ropa y las palabras. Convertirse en lobo significa aceptar esa verdad, aceptarla y no romperse. El lobo maldito se movió. Yo me rompí. Sí, porque estaba sola, porque yo te abandoné. Valentina salió de detrás de los árboles. Padre, todos se giraron hacia ella. El lobo maldito enseñó los dientes. Pero Gregorio le puso una mano en el lomo y la criatura se calmó. Valentina, no debiste venir. Lo encontré, soltó ella, extendiendo el libro. Encontré la manera. Al final, hay una nota. Tu sangre puede curarla, pero debes darla voluntariamente, con arrepentimiento. Gregorio se levantó lentamente. Lo sé. Iba a hacerlo. No. Valentina se acercó a él. Ahí dice, el Creador entrega una parte de sí mismo. Una parte que no recuperará. Eso significa. Sé lo que significa. Hija. Gregorio sonrió con tristeza. Lo supe desde el principio. El lobo maldito levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Qué significa? Significa, respondió Gregorio, que para devolverte lo que te quité, debo entregar lo mismo. Mi humanidad. Mi razón. Hizo una pausa. Mi alma. El silencio se cernió sobre el claro, denso y pesado como el aire antes de una tormenta. Valentina miraba a su padre, y algo dentro de ella se derrumbaba, lenta e inexorablemente, como una casa vieja con los cimientos podridos. No, dijo. Su voz sonó extraña, ronca. No, no lo permitiré. No es tu decisión. Hija, eres mi padre. Valentina se acercó a él, apretando los puños. 20 años viví sin ti. 20 años pensando que habías muerto, que ya no existías. Y ahora que has vuelto, que por fin sé la verdad. ¿Quieres irte de nuevo para siempre? Gregorio extendió la mano y le tocó la mejilla. Su palma era áspera. La palma de un hombre que había vivido muchos años en el monte, durmiendo en el suelo, cazando con sus propias manos. No moriré, Valentina. Solo seré diferente. ¿Diferente cómo? ¿Como ella? Valentina señaló al lobo maldito, y la criatura se estremeció como si la hubieran golpeado. ¿Demente? ¿Perdido? Eso es peor que la muerte. Padre. Mucho peor. Miguel se levantó de su sitio. Su rostro estaba pálido y tenso. Tío, quizás haya otra forma. En el libro está escrito lo que está escrito. Gregorio negó con la cabeza. Lo he leído muchas veces estos años. Buscando una escapatoria, un atajo. No lo hay. Damián se acercó a su hermano, hombro con hombro. Entonces hagámoslo juntos. Compartamos el precio. Si 3 entregan una parte. No. Gregorio se giró bruscamente hacia sus sobrinos. Un fuego amarillo brilló en sus ojos. Es mi culpa. Mi responsabilidad. No permitiré que paguen por mis errores. Pero somos familia, dijo Miguel en voz baja.
¿No es para eso la familia? Para compartir la carga. Gregorio iba a responder algo, pero el lobo maldito se movió de repente. La criatura se levantó con dificultad sobre sus patas deformes y giró su rostro espantoso hacia ellos. No, Gras, no. No se sacrifiquen. No lo valgo. No lo valgo. Valentina miró al lobo maldito, por primera vez. No lo vio como un monstruo, como una amenaza, sino como una víctima, como una persona que alguna vez fue joven, que soñaba con la libertad, que cometió un error y pagó por él con todo lo que tenía. ¿Cómo te llamabas?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Antes, cuando eras tú. El lobo maldito se quedó inmóvil. En sus ojos pasó algo fugaz, una sombra de recuerdo, un destello de la razón perdida. Delia, respondió la criatura. Me llamaba Delia. Delia. Valentina saboreó el nombre. Es un nombre hermoso. La criatura emitió un sonido parecido a un sollozo. No recuerdo mi rostro. No recuerdo mi voz. Solo el nombre a veces emerge, como una burbuja del agua oscura. Valentina se acercó lentamente al lobo maldito. Miguel se movió para detenerla, pero Gregorio lo sujetó por el hombro. Delia, dijo Valentina, deteniéndose a un paso de la criatura. Mírame. El lobo maldito levantó la cabeza. Sus ojos, uno humano, café, el otro de bestia, amarillo, se encontraron con los de Valentina. ¿Quieres morir? La criatura guardó silencio un largo rato. Luego, lenta y visiblemente, negó con la cabeza. Quiero recordar quién fui. Que amaba. Su voz se quebró. Quiero volver a sentirme completa. Entonces déjanos ayudarte. Pero el precio lo pagará quien debe pagarlo, dijo Valentina. Y se volvió hacia su padre. Pero no como tú crees. Gregorio frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Valentina abrió el libro en la última página. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz sonaba firme. Leíste la nota, padre, la que yo encontré. Pero más abajo hay otras líneas, casi borradas. Yo misma no las noté al principio. Mientras corría hacia acá, miré la página a contraluz y las vi. Mira. Acercó el libro para que los últimos rayos del atardecer iluminaran el pergamino amarillento y, efectivamente, aparecieron unas líneas apenas visibles, descoloridas casi hasta la invisibilidad. Si el Creador no está solo, leyó Gregorio lentamente, si su sangre corre en otros, el precio puede ser dividido, no entre voluntarios, sino entre parientes de sangre, pues la sangre del linaje es una, y el pecado de uno recae sobre todos. Levantó la cabeza, y Valentina vio como sus ojos se abrían de par en par. Valentina, ¿entiendes lo que eso significa? Sí, significa que yo también debo participar. Y Miguel y Damián, todos somos tu sangre, tu linaje, y compartiremos esta carga. No, Gregorio retrocedió un paso. No, no lo permitiré. Tú ni siquiera eres una licántropo. Soy tu hija. Valentina se acercó a él. La sangre del lobo corre en mí. Lo quiera o no. Siempre lo he sentido. Esa parte de mí que no es del todo humana. La que ve en la oscuridad. La que oye lo que otros no oyen. La que sabe cuando se acerca el peligro. No es lo mismo. No, pero es suficiente. Miguel y Damián se acercaron. Los hermanos se miraron con esa mirada especial que reemplazaba sus palabras y asintieron. Estamos de acuerdo, dijo Damián. Mi hermano y yo ya hablamos de esto cuando supimos la verdad sobre nuestra madre, sobre cómo murió. Entendimos que las deudas de linaje son deudas compartidas. Vuestra madre no tiene nada que ver con... Si tiene, lo interrumpió Miguel. Nos acogiste cuando nos quedamos huérfanos. Nos criaste. Nos enseñaste todo. Eres nuestro padre. Aunque no de sangre. Y eso significa que tus deudas son nuestras deudas. Gregorio los miró, a su hija, a sus sobrinos, a su familia. Sus ojos brillaban sospechosamente. No lo entienden. Dividir el precio no significa dividirlo en partes iguales. Significa que cada uno de ustedes perderá algo suyo. Algo importante. Y no sé qué será. Lo sabemos, respondió Valentina. Y estamos listos. El lobo maldito, que había observado todo en silencio, se dejó caer de repente al suelo. La criatura se hizo un ovillo, escondiendo su hocico deforme entre las patas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hacen esto por mí? Soy una extraña. Soy un monstruo. Yo maté. Valentina se acercó a la criatura y, superando un miedo instintivo, le puso la mano en el lomo. El pelaje bajo sus dedos era áspero, enmarañado,
pero el cuerpo temblaba con un temblor fino e indefenso. Porque nadie merece lo que te pasó a ti, dijo ella. Nadie merece estar solo, perdido, olvidado. Hice cosas terribles. No fuiste tú. Fue la enfermedad dentro de ti. La maldición. Valentina se arrodilló junto a la criatura, mirándola a los ojos. Tú solo querías ser libre. Delia. Querías vivir tu propia vida. ¿Acaso eso es un crimen? El lobo maldito la miraba. Y en su mirada había tanto dolor, tanta desesperación, que a Valentina se le hizo un nudo en la garganta. Estoy cansada, susurró la criatura. Tan cansada de la oscuridad, del hambre, de la soledad. A veces recuerdo pequeños fragmentos. Como el sol tocaba mi rostro, como olían las manzanas en el huerto, como mi mamá me cantaba una canción de cuna. Y entonces la oscuridad se vuelve aún más negra, porque sé lo que perdí, y sé que nunca lo recuperaré. Valentina sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. No se las secó. Lo intentaremos, dijo. Intentaremos devolverte al menos una parte de eso. No sé si funcionará. No sé en qué te convertirás después. Pero lo intentaremos. Gregorio se acercó. Su rostro estaba gris, demacrado, pero en sus ojos había aparecido algo nuevo. No esperanza, pero algo parecido. Aceptación, quizás. O determinación. Si vamos a hacer esto, dijo, tiene que ser ahora. Antes del anochecer. De noche. Su locura se intensifica. Y podría perder la poca razón que le queda. Miró al cielo. El sol ya tocaba las copas de los árboles, bañando el monte en una luz carmesí. Tenemos menos de una hora. Valentina se levantó, sacudiéndose las rodillas. ¿Qué hay que hacer? Gregorio sacó un pequeño cuchillo de su ropa. La hoja brilló tenuemente bajo los rayos del atardecer. Sangre, dijo. La sangre de cada uno de nosotros. Mezclada. Y las palabras. Las viejas palabras que solo el libro recuerda. Extendió la mano. Y Valentina le entregó el libro. Gregorio encontró la página correcta. Recorrió el texto con la mirada. Pónganse a su alrededor. Formen un círculo. Obedecieron. Valentina se colocó frente a su padre. Miguel y Damián tomaron sus lugares a los lados. El lobo maldito permaneció en el centro, acurrucado en el suelo. Gregorio se cortó la palma de la mano con el cuchillo. Sangre oscura, casi negra, goteó sobre la hierba. Mi sangre es tu cadena. Mi sangre es tu llave, recitó. Las palabras eran extrañas, guturales, como si provinieran de otra lengua, de otro tiempo. Lo que yo creé, yo lo libero. Lo que yo rompí, yo lo reparo. Le pasó el cuchillo a Miguel. Él, sin dudarlo, se cortó la palma. Mi sangre es la sangre del linaje. Mi deuda es la deuda del linaje. Lo que uno trajo. Todos lo redimen. Damián tomó el cuchillo a continuación. Su voz tembló, pero las palabras sonaron claras. Mi sangre es la sangre del linaje. Mi fuerza es la fuerza del linaje. Lo que uno no puede solo. Juntos lo vencemos. Finalmente, el cuchillo llegó a manos de Valentina. Miró la hoja. Las gotas de sangre que se oscurecían sobre el metal. Y luego a su padre. Habla, dijo él. Di lo que sientes. Las palabras vendrán solas. Valentina cerró los ojos y se pasó la hoja por la palma. Rápido. De un solo movimiento. El dolor fue agudo. Ardiente. Y las palabras. En efecto, llegaron. Mi sangre es un puente entre mundos, escuchó su propia voz. Pero sonaba diferente. Más profunda. Más antigua. No soy loba. Pero soy hija de lobo. No soy bestia. Pero soy hermana de bestias. Y hoy entrego lo que he guardado. Entrego para devolver lo perdido. Entrego para sanar lo roto. Abrió los ojos. La sangre de las 4 heridas, la suya, la de su padre, las de Miguel y Damián, caía al suelo y brillaba con una luz tenue y dorada, como el reflejo de una hoguera. 4 arroyos reptaban por la hierba, uniéndose, formando un círculo alrededor del lobo maldito. La criatura en el centro comenzó a temblar. Al principio, un temblor fino, casi imperceptible, luego cada vez más fuerte. De su garganta brotaban sonidos extraños, mitad aullido, mitad llanto, mitad risa. Duele, gritó. Duele. Aguanten, gritó Gregorio. No rompan el círculo. Valentina sintió que algo era arrancado de ella. No sangre, sino algo más, algo profundo, importante. Como si una mano invisible se hubiera metido en su pecho para arrancarle un trozo de alma. Vio cómo palidecían los rostros de los hermanos, como Gregorio apretaba los dientes, como gotas de sudor corrían por sus sienes. La luz se hizo más brillante.
El lobo maldito se retorcía en el suelo, y su cuerpo cambiaba. El pelaje caía a mechones, los huesos crujían al enderezarse, la piel se alisaba. Era aterrador, era hermoso, era como un nacimiento. Y entonces, la luz se apagó. Valentina se tambaleó, apenas logrando mantenerse en pie. La cabeza le daba vueltas. Manchas negras bailaban ante sus ojos. Oyó a Miguel caer de rodillas a su lado. Oyó a Damián maldecir entre dientes. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era lo que yacía en el centro del círculo. Una mujer, delgada, demacrada, con el cabello cano muy corto, aunque no aparentaba más de 40 años. 20 años en la piel de un lobo maldito apenas habían afectado su cuerpo, pero su rostro llevaba el sello de lo vivido, arrugas profundas junto a los ojos, mejillas hundidas, sombras oscuras bajo los párpados. Estaba desnuda. Y sucia. Temblaba de frío, pero era humana. Completa, irrevocablemente humana. Delia abrió los ojos. Ambos cafés. Humanos. Yo, susurró. Veo. Recuerdo. Yo. Y se echó a llorar. En silencio. Solo las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos claros en su rostro sucio. Valentina se quitó el rebozo y cubrió a la mujer. Todo está bien, dijo. Todo terminó. Estás en casa. Y solo entonces miró a su padre. Gregorio estaba de pie, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban a algún lugar más allá de los árboles, más allá del atardecer, más allá del mundo entero. Su cabello, cano un minuto antes, ahora era blanco como la nieve, y en su rostro había una expresión de vacío. No de dolor, no de miedo. Simplemente vacío. Padre, Valentina se levantó y se acercó a él. Padre, ¿me oyes? Gregorio parpadeó, giró la cabeza y la miró. Valentina, dijo. Su voz sonaba extraña, plana, sin entonación. Sí, te oigo. ¿Estás bien? No respondió durante un largo rato. Luego, levantó lentamente una mano y la observó como si la viera por primera vez. No siento al lobo, dijo al fin. Se ha ido. Por primera vez en 50 años. No lo siento dentro de mí. Miguel y Damián se miraron. Miguel, el más ancho de hombros, se acercó a su tío. Valentina nunca lograba recordar cuál de los gemelos había nacido primero, pero los distinguía fácilmente. Damián era más alto y delgado, y su voz tenía un toque ronco. ¿Qué significa eso? Preguntó Miguel. Gregorio lo miró y, por primera vez en ese día interminable, sonrió. Una sonrisa extraña. Perdida. Significa que entregué lo que era. El lobo. La fuerza. La inmortalidad. Bajó la mano. Ahora solo soy un viejo. Solo un hombre. El sol se ocultó. Los últimos rayos se extinguieron tras los árboles y el monte se sumió en el crepúsculo. Valentina estaba de pie en medio del claro, sujetando la mano de su padre, y pensaba en el precio que habían pagado ese día. Su padre había perdido al lobo, la criatura que había sido durante más de medio siglo. Miguel y Damián aún no sabía que habían perdido ellos, pero veía cómo habían cambiado sus rostros, cómo se habían apagado sus ojos. Y ella misma se escuchó por dentro. Esa chispa interior, esa partícula de algo no humano que siempre había vivido en ella, había desaparecido, como si se hubiera apagado una vela en una habitación oscura. Se había vuelto completa y definitivamente humana, y no sabía si alegrarse o llorar por ello. Regresaron al pueblo lentamente, casi a tientas. La oscuridad se había espesado a su alrededor y, por primera vez en muchos años, Gregorio no veía en ella como antes. El mundo se había vuelto opaco, borroso, como si alguien le hubiera puesto un velo fino sobre los ojos. Tropezaba con raíces que antes habría esquivado sin mirar. Se sobresaltaba con sonidos que antes leía como un libro abierto. Llevaban a Delia en brazos, Miguel y Damián por turnos. Era ligera, casi ingrávida, como una hoja seca. La mayor parte del camino durmió o estuvo inconsciente. Valentina no estaba segura. Solo a veces se estremecía y murmuraba algo ininteligible. Y entonces Valentina le apretaba la mano fría y le susurraba. Todo está bien. Estamos aquí. Estás a salvo. Cuando por fin llegaron al pueblo, la luna ya estaba alta. Las casas de adobe eran siluetas oscuras. Ni una sola luz en las ventanas. La gente aquí se acostaba temprano y se levantaba con el alba. Una costumbre heredada de sus antepasados. Llévenla a la casa, les dijo Valentina a los hermanos. Al cuarto de mi madre. Ahí hay una cama. Miguel asintió y cargó a Delia hacia el porche. Damián iba a seguirlo, pero de repente se detuvo. Se quedó paralizado en medio del patio.
mirando a la nada. Damián. Valentina se acercó a él. ¿Qué te pasa? Él giró el rostro hacia ella, y vio que por sus mejillas corrían lágrimas. En silencio, como un niño que aún no ha aprendido a llorar de verdad. No lo oigo, susurró. ¿A Miguel? No lo oigo. Valentina tardó un momento en comprender, y cuando lo hizo, se le cortó la respiración. Los gemelos siempre habían estado conectados. Desde su nacimiento, desde el momento en que llegaron al mundo tomados de la mano, según contaba Gregorio. Se sentían a distancia, sabían cuando el otro sentía dolor o miedo, podían hablar sin palabras, solo con miradas. Era su particularidad, su don, incluso antes de convertirse en licántropos. Y después de la transformación, 30 años atrás, el vínculo se había fortalecido 100 veces. Oían los pensamientos del otro, sentían el dolor y la alegría como propios. Y ahora, ese don había desaparecido. Damián. Valentina le tendió la mano, pero él retrocedió. Toda mi vida, dijo, y su voz se quebró. Toda mi vida nunca estuve solo. Incluso cuando nos separábamos en el monte, incluso cuando estábamos a kilómetros de distancia, siempre lo sentía como una segunda mitad de mí mismo. Y ahora, miró sus manos. Ahora estoy solo. Por primera vez en mi vida, completamente solo. Miguel salió de la casa. Se detuvo en el porche, mirando a su hermano, y Valentina vio en su rostro la misma expresión, desconcierto, dolor, vacío. ¿Tú también?, preguntó Damián. Miguel asintió en silencio. Los hermanos se miraron a través del patio. Dos hombres que toda su vida habían sido un solo ser, y que ahora se habían convertido simplemente en dos personas separadas. Extraños el uno para el otro como cualquier otra persona en la tierra. Gregorio se sentó pesadamente en un escalón del porche. Su rostro se había hundido aún más durante el camino, y ahora aparentaba todos sus 70 y tantos años. Un viejo. Simplemente un viejo. El precio, dijo en voz baja. Se los advertí. Cada uno tiene su precio. ¿Lo sabías? Damián se giró hacia él. En su voz sonó la ira. ¿Sabías que perderíamos el vínculo? No. No sabía que perderían exactamente, pero sabía que perderían algo importante. Lo más importante para ustedes. Y no lo dijiste. Lo dije. No escucharon. Damián apretó los puños. Por un momento pareció que se lanzaría sobre su tío, que lo golpearía. Pero Miguel ya estaba a su lado, y le puso una mano en el hombro. No, dijo. Nosotros elegimos. Nosotros decidimos. Pero no sabía que sería así. ¿Y si lo hubiera sabido, te habrías negado? Damián se quedó paralizado, abrió la boca para responder y no pudo, porque la respuesta era obvia, y ambos lo sabían. No, no se habría negado, ni siquiera conociendo el precio. Porque allá en el monte yacía una criatura que había sufrido en soledad durante 20 años. Una criatura que alguna vez fue una joven con sueños y esperanzas. Y dejarla en ese infierno, darle la espalda, irse, eso habría sido peor que cualquier pérdida. El vínculo se puede recuperar, dijo de repente Valentina. Todos se giraron hacia ella. ¿Qué?, preguntó Miguel. El vínculo entre ustedes. No era solo de lobos. También era humano. Crecieron juntos. Lo compartieron todo. Esa parte no ha desaparecido. Solo que ahora tendrán que trabajar en ella, como la gente común. Hablar, escucharse, aprender a entenderse de nuevo. Los hermanos se miraron, por primera vez en muchos años. Su mirada no transmitía ninguna información. Solo dos personas mirándose, tratando de adivinar qué pensaba la otra. Tiene razón, dijo finalmente Miguel. Podremos hacerlo. Siempre hemos podido. Damián guardó silencio un largo rato. Luego asintió lentamente. Sí, podremos. Se acercó a su hermano y se abrazaron. Un abrazo fuerte, varonil, sin palabras. Y en ese abrazo estaba todo, el dolor de la pérdida, la esperanza y la promesa de no rendirse. Valentina los miraba y sentía algo cálido extenderse por su pecho. Sí, habían perdido mucho, todos habían perdido, pero seguían siendo una familia. Y la familia no es sangre de lobo ni vínculos mágicos. La familia es una elección. Cada día, cada minuto, la elección de estar juntos. Delia despertó al amanecer. Valentina había permanecido junto a su cama toda la noche, sin pegar ojo, observando dormir a esa mujer desconocida, extraña y, al mismo tiempo, extrañamente cercana. Ahora estaban unidas por la sangre, por el dolor, por un destino común. Cuando Delia abrió los ojos, lo primero que hizo fue gritar. Un grito agudo y penetrante que le dolió en los oídos a Valentina. Tranquila,
Tranquila. Valentina la tomó de las manos. Estás a salvo. Mírame. Delia se debatía, intentando soltarse. Sus ojos recorrían la habitación, sin reconocer nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta luz? ¿Por qué no siento? Se interrumpió y se miró las manos, humanas, con dedos finos y uñas cortas. Se tocó el rostro, la piel lisa, la nariz, los labios. Esta soy yo, susurró. ¿Es mi cara? Sí, es la tuya. Delia se llevó las manos a los ojos y las examinó durante un largo rato, como si no lo creyera. Luego, lenta y cuidadosamente, se sentó en la cama. Recuerdo, dijo. Recuerdo todo. 20 años. Como una larga pesadilla. Veía lo que hacía, pero no podía parar. Como si me mirara a mí misma desde fuera, a través de un cristal. Su voz se quebró. Maté gente. Recuerdo sus caras. Recuerdo cómo gritaban. Esa no eras tú. Era mi cuerpo, mis dientes. No. Valentina le apretó las manos. Era una maldición, una enfermedad. Tú no tienes la culpa. ¿Cómo no voy a tener la culpa? Delia la miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo misma fui a buscar a tu padre. Yo lo ataqué. Yo querías ser libre. Querías vivir tu propia vida. ¿Acaso eso es un crimen? Pero debí haberlo sabido. ¿De dónde? ¿Quién te contó lo que pasaba cuando la transformación salía mal? ¿Quién te advirtió? Delia guardó silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se las secaba. Nadie, susurró finalmente. Nadie me advirtió. Exacto. Valentina se levantó y se acercó a la ventana. Afuera despuntaba el alba, gris y neblinosa, como casi todos los amaneceres en esa región. Pero a través de las nubes se filtraba una débil luz rosada que prometía un día soleado. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, dijo, sin volverse. Era una mujer común. No era una licántropo ni una curandera, solo una mujer. Se enamoró de mi padre sabiendo quién era, y lo aceptó por completo, al hombre y al lobo. Valentina hizo una pausa. Pero aceptar no es lo mismo que entender. Ella nunca entendió esa parte de su vida, le tenía miedo. Y cuando yo nací, cuando quedó claro que yo también tenía algo de lobo, se asustó aún más. ¿Qué pasó? Preguntó Delia en voz baja. Enfermó. No del cuerpo, sino del alma. Mi padre decía que se llama melancolía, cuando una persona pierde las ganas de vivir. Se fue apagando día a día. Y no pudimos hacer nada. Ninguna hierba, ningún conjuro ayudaba. Valentina se giró hacia Delia. El último día me llamó, me pidió que me sentara a su lado y me dijo, hija, no le temas a lo que vive en ti. Yo le tuve miedo, y eso me mató. No repitas mi error. Acéptate por completo, tu parte de luz y tu parte de oscuridad. Señaló el libro que yacía en una mesita junto a la cama, el mismo de la encuadernación de cuero. Este libro siempre estuvo en nuestra familia. Perteneció al linaje por generaciones, pasando de padre a hijo, de madre a hija. Cuando mi abuela murió, mi madre empezó a guardarlo, aunque ella misma no podía leer ni una línea. Decía, algún día lo necesitarás. Valentina se acercó a la cama y se sentó junto a Delia. Guardé esas palabras muchos años. Y ahora te las digo a ti. No temas a quien fuiste. No temas a quien serás. Acéptate. Es la única forma de seguir adelante. Delia la miró fijamente un largo rato. Luego, lenta e inseguramente, extendió la mano y le tocó la mejilla. ¿Por qué eres buena conmigo? Después de todo lo que hice. Después de lo que fui. ¿Por qué? Valentina cubrió la mano de Delia con la suya. Porque la bondad también es una elección. Y hoy, elijo ser buena. Gregorio estaba sentado en el porche, mirando el amanecer. A su lado, en la barandilla, estaba posado un cuervo. Negro, grande, con ojos inteligentes. No se iba volando, a pesar de que el hombre estaba muy cerca. Tú también lo sientes, ¿verdad? Dijo Gregorio en voz baja. Algo ha cambiado. El mundo es diferente. El cuervo graznó. Fui un lobo durante 50 años. 50 años viendo el mundo como ningún humano lo ve. Escuchaba las canciones del viento, leía las huellas en la nieve, olía la tormenta que se acercaba a kilómetros de distancia. Y ahora, levantó la mano y la miró. Vieja, arrugada, con venas azules bajo la piel delgada. Ahora solo soy un viejo, con un cuerpo viejo y una memoria vieja. Me quedarán, quizá, 10 años. Quizá menos. Antes, habría vivido otros 100. Los lobos no envejecen como los humanos.
Y ahora, se cayó. El cuervo voló más cerca y se posó en su hombro. Gregorio no se movió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo. No tengo miedo. Pensé que temería a la muerte cuando se volviera real. Cercana. Pero no. Siento paz. La puerta chirrió a su espalda. Salió Valentina y se sentó a su lado. ¿Cómo está? Preguntó Gregorio. Duerme. Lloró mucho. Y luego se durmió. Necesita tiempo. El tiempo lo cura. No todo. No. No todo. Guardaron silencio. El cuervo graznó y se fue volando, disolviéndose en la niebla matutina. Padre, dijo Valentina. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Gregorio tardó en responder. Miraba como el sol se alzaba sobre los árboles, inundando el mundo de luz dorada. Vivir, dijo finalmente. Simplemente vivir. Como gente normal. Como todos los demás. Nunca hemos sido normales. No, pero quizás sea hora de aprender. Se volvió hacia su hija y le tomó la mano. Su palma estaba cálida, por primera vez en muchos años, simplemente cálida, sin ese extraño calor animal que siempre habitaba en los licántropos. Estoy orgulloso de ti, dijo. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Nos salvaste a todos. Nos salvamos unos a otros. Sí, Gregorio sonrió. Supongo que así es como funciona la familia. De la esquina de la casa aparecieron Miguel y Damián. Caminaban juntos, hombro con hombro, pero ya no se movían en sincronía. No terminaban las frases del otro. Dos personas separadas que tendrían que aprender de nuevo a ser hermanos. Tío, dijo Damián, tenemos que hablar del futuro, de lo que haremos ahora. Gregorio asintió. Entren a la casa. Tomen algo caliente. Desayunaremos y hablaremos. Los hermanos subieron al porche y desaparecieron tras la puerta. Valentina iba a seguirlos, pero su padre la detuvo. Espera, dijo. Hay algo más. Algo que no le he contado a nadie. Valentina se puso alerta. ¿Qué? Gregorio guardó silencio un largo rato, y luego dijo. Los cazadores que mataron a Amada. No la encontraron por casualidad. Alguien les dijo. Alguien de los nuestros. Hubo un traidor en el linaje. Alguien que entregó a Amada a los cazadores por dinero, o por alguna otra razón. Lo busqué durante años y no lo encontré. Pero ahora que todos nos hemos vuelto humanos, miró a su hija. Ahora podría volver para terminar lo que empezó. Valentina sintió un escalofrío en la espalda. ¿Crees que corremos peligro? No lo sé. Pero tú también debes saberlo. Por si acaso. Se levantó, apoyándose en la barandilla. Sus movimientos eran lentos. De anciano. Vamos. Hablaremos durante el desayuno. Les contaré todo lo que sé. Valentina lo vio alejarse, y un extraño sentimiento se removió en su interior. Creía que lo peor ya había pasado. Creía que habían pagado su precio y que ahora podrían vivir en paz. Pero, al parecer, la historia aún no había terminado. El desayuno transcurrió en silencio. El atole se enfriaba en los tazones, el café de olla se cubría con una fina capa, pero nadie comía. Todos miraban a Gregorio, esperando que hablara. El anciano estaba sentado a la cabecera de la mesa, donde siempre se había sentado, incluso cuando era un lobo, incluso cuando esa casa estaba llena de vida y risas. Ahora parecía más pequeño, como si se hubiera encogido en una noche. El cabello blanco le caía sobre la frente, los ojos estaban hundidos, las manos que reposaban sobre la mesa temblaban ligeramente. Hace 42 años, comenzó al fin, mi hermana Amada se enamoró de un hombre común, no de nuestro linaje. Se llamaba Estanislao. Era herrero en el pueblo vecino. Alto, apuesto, con manos que podían doblar una herradura. Gregorio hizo una pausa. Yo me opuse. Le dije que era una locura, que un licántropo no podía estar con un humano, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y entonces pero no me escuchó. El amor vuelve sorda a la gente. ¿Estanislao se enteró? Preguntó Valentina en voz baja. Sí, se enteró en su primera noche de bodas, cuando la luna estaba llena y Amada no pudo contener la transformación. Ella pensó que él la aceptaría. Pensó que el amor era más fuerte que el miedo. Gregorio sonrió con amargura. Se equivocó. Estanislao huyó esa misma noche, y Amada se quedó sola, con los hijos de él en su vientre. Ella aún no lo sabía, pero los gemelos ya crecían dentro de ella. ¿Y los cazadores llegaron después? Preguntó Miguel. Su voz se quebró. Llegaron cuando ya estaba a punto de dar a luz. La rastrearon en luna llena, cuando la transformación es incontrolable. Alcanzó a tenerlos. Apenas. Antes de que una bala de plata. Gregorio se cayó.
Miguel y Damián permanecieron inmóviles, y Valentina vio cómo sus rostros palidecían. ¿Quién guió a los cazadores?, preguntó Damián. ¿Estanislao? No. Estanislao era un cobarde, pero no un canalla. Simplemente desapareció. Se fue a trabajar a otro lado y nunca más volvió. A los cazadores los trajo alguien más. Alguien que sabía dónde estaría Amada en luna llena. Alguien que conocía nuestros senderos, nuestros refugios. Alguien de linaje, dijo Valentina. Sí, Delia, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón, levantó de repente la cabeza. Llevaba un vestido viejo de Valentina, demasiado grande para su cuerpo demacrado. Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras, pero su mirada era lúcida, viva. ¿Cuántos eran ustedes entonces?, preguntó. ¿En el linaje? Gregorio la miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que estaba allí. Pocos. Yo, Amada, nuestro primo Tarcisio y su esposa. Algunos otros parientes lejanos, esparcidos por los pueblos cercanos. Tarcisio, repitió Delia, y algo brilló en sus ojos, una sombra de recuerdo, un fragmento de esa vida pasada. Yo conocí a Tarcisio. Todos se quedaron inmóviles. ¿Qué? Gregorio se giró bruscamente hacia ella. ¿De dónde? Delia se frotó las sienes, como si intentara sacar a la superficie algo profundamente enterrado. Venía a nuestro pueblo, vendía pieles en el mercado. Yo era una chiquilla. Tendría 16, 17 años. Me habló. Dijo que veía algo especial en mí, que yo no era como las demás. Su voz tembló. Me habló de los licántropos, de que existían, de que se podía ser uno de ellos si se deseaba con mucha fuerza. Dijo que conocía a uno, que podía presentármelo. Tarcisio, susurró Gregorio. Su rostro se había puesto blanco como el papel. Fue Tarcisio. Yo no entendía entonces. Pensé que era solo un viejo raro que contaba cuentos. Pero la semilla quedó plantada. Empecé a buscar, a preguntar, a indagar. Y, al final te encontré a ti. Valentina miraba a su padre, y algo se helaba en su interior. Padre, dijo lentamente. Si Tarcisio sabía que Delia vendría a buscarte, si él la guió, quería que yo creara un lobo maldito, terminó Gregorio. Su voz era vacía, muerta. Quería que yo cometiera un acto irreparable, que me maldijera a mí mismo y a mi linaje. ¿Pero por qué?, exclamó Damián. ¿Por qué haría algo así? Gregorio guardó un largo silencio. Cuando habló, las palabras le costaban, como si cada una pesara una tonelada. Tarcisio siempre envidió a nuestra rama de linaje. Éramos más fuertes, más puros. Nuestra sangre portaba mejor el don, y él, su lobo, era débil, enfermizo. Apenas podía transformarse, apenas podía cazar, y nos odiaba por eso. ¿Tanto como para traicionar a su propia hermana? En la voz de Miguel sonaba la incredulidad. Amada no era su hermana, era la mía. Tarcisio era hijo del hermano de mi padre, un pariente lejano. Y sí, nos odiaba tanto. Creía que si nuestra línea se interrumpía, la fuerza pasaría a él. Una vieja creencia, una estupidez, pero él la creía. Gregorio miró a Delia. Te utilizó. Encontró a una chica lo suficientemente desesperada e ingenua y te envió a mí. Sabía que me negaría, sabía que te enfadarías. Esperaba que atacaras y que yo hiciera lo que hice. Delia se cubrió el rostro con las manos. Yo no sabía, susurró. Lo juro, no sabía. Claro que no sabías. Eras un peón. Ambos fuimos peones en su juego. ¿Dónde está ahora?, preguntó Valentina. Ese Tarcisio. Gregorio negó con la cabeza. Murió hace 15 años. Me enteré por casualidad. Por un vendedor ambulante. Dijo que un viejo cazador de un pueblo lejano había muerto de fiebres. No estaba seguro de que fuera él, pero ahora entiendo que sí. Era él. Entonces no hay amenaza. Damián enderezó los hombros. Si el traidor está muerto. El traidor está muerto, convino Gregorio. Pero los cazadores a los que les vendió la información sobre Amada, ellos todavía existen. Transmiten el conocimiento de generación en generación. Y si se enteran de que estamos aquí, de que hemos sobrevivido. No terminó la frase. No hacía falta. El día se arrastró lentamente, como melaza. Valentina se ocupó de las tareas del hogar, encendió el fogón, preparó la comida, reparó el techo agujereado del cobertizo. Tareas comunes, sencillas, terrenales. La calmaban, le devolvían una sensación de normalidad. Delia durmió la mayor parte del día. Su cuerpo, agotado por 20 años en la piel de un monstruo,
necesitaba descanso. Pero al atardecer salió al porche, envuelta en un viejo jorongo, y se quedó un largo rato mirando la puesta de sol. Valentina se sentó a su lado. ¿Cómo estás? No sé. Delia hizo una pausa. Es extraño. Todo es extraño. El mundo está tan silencioso. Antes lo oía todo. Cada susurro. Cada suspiro. Y ahora silencio. ¿Lo extrañas? Delia tardó en responder. No, dijo finalmente. No lo extraño. Esa agudeza de los sentidos venía acompañada del hambre, de la furia, de la locura. No lo quiero de vuelta. Nunca. Se volvió hacia Valentina. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy a ir? No tengo nada. Ni casa, ni familia, nada. Nos tienes a nosotros, respondió Valentina con sencillez. Delia parpadeó. ¿Qué? Quédate aquí, en esta casa. Hay sitio de sobra. Y manos para trabajar nunca faltan. Pero yo después de todo lo que ha pasado, estamos unidas. Valentina le tomó la mano. Nuestra sangre corre en ti ahora. La sangre que te curó. Eso te convierte en parte de la familia. Lo quieras o no. Delia la miraba. Y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Pero eran lágrimas diferentes. No de desesperación ni de dolor. Algo parecido a la esperanza. Gracias, susurró. Gracias. La noche llegó silenciosa, sin hacerse notar. La luna se alzó sobre los árboles, redonda, amarilla, burlona. Antes, en una noche como esta, Gregorio habría salido al monte, se habría despojado de su piel humana y habría corrido hasta que sus patas ardieran, hasta que sus pulmones estallaran de júbilo. Ahora, simplemente estaba sentado en el porche, mirando la luna. Simplemente un viejo. Simplemente un hombre. Valentina salió a su encuentro y le echó una manta sobre los hombros. ¿Te vas a enfriar? No. Pero aceptó la manta y se arropó. Siéntate conmigo. Ella se sentó a su lado, acurrucándose contra él como hacía de niña. Padre, ¿te arrepientes? ¿De haber entregado al lobo? ¿De volverte un hombre común? Gregorio guardó un largo silencio. Cuando habló, su voz era baja, pensativa. He vivido una vida larga, hija. He visto mucho, bueno y malo. Fui lobo, fui hombre, fui algo intermedio. ¿Y sabes qué he aprendido? Que la fuerza no está en los colmillos ni en las garras. La fuerza está en lo que haces con ellos o sin ellos. Fui un lobo fuerte, pero un hombre débil. Temía a mis propios errores, me escondía de ellos en el monte. 20 años escondido, mientras tú vivías aquí sola. Se volvió hacia ella. Tú siempre fuiste más fuerte que yo. Sin sangre de lobo, sin colmillos, simplemente tú. Te quedaste cuando yo me fui. Conservaste la casa, conservaste el libro, conservaste la memoria de nuestro linaje. Y cuando llegó el momento, nos salvaste a todos. Nos salvamos unos a otros, repitió Valentina. Sí. Gregorio sonrió. Supongo que de eso se trata. No de ser fuertes solo, sino de ser fuertes juntos. De la esquina de la casa aparecieron Miguel y Damián. Ya no se movían con la misma sincronía de antes, pero caminaban juntos, hombro con hombro. Hermanos que aprendían a ser hermanos de nuevo. Tío, dijo Miguel, hemos estado pensando en los cazadores. ¿Y qué han pensado? Que podrían venir, tarde o temprano, y debemos estar preparados. Hizo una pausa. No como lobos, como hombres. ¿Qué propones? Damián dio un paso al frente. Aprenderemos a defendernos a la manera humana. Encontraremos aliados. Gente que conozca la verdad del mundo. Que no tenga miedo. Y si los cazadores vienen, los enfrentaremos juntos. Gregorio miraba a sus sobrinos. A esos 2 hombres que había criado en el monte. A los que había enseñado todo lo que sabía. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al orgullo. Bien, dijo. Aprendan. Prepárense. Pero recuerden, la verdadera fuerza no está en las armas. La verdadera fuerza está en aquello por lo que luchan. Por la familia, dijo Miguel. Por el hogar, añadió Damián. Por aquellos a quienes amamos, terminó Valentina. La puerta chirrió. Al porche salió Delia. Pálida, delgada, con los ojos hundidos, pero viva. Una persona que durante 20 años fue un monstruo y que ahora aprendía a ser ella misma de nuevo. Yo también quiero ayudar, dijo en voz baja. Si me aceptan. Valentina le tendió la mano. Ven con nosotros. Hay sitio de sobra. Delia se acercó y se sentó junto a ellos. 5 personas en un viejo porche bajo la luz de la luna llena. Un es lobo, 2 es licántropos. Una es guardiana. Un ex lobo maldito.
Ahora, simplemente una familia. ¿Saben?, dijo Gregorio de repente. Las viejas leyendas dicen que la sangre del lobo nunca desaparece por completo. Se duerme, se retira a lo más profundo, pero permanece, y un día, una generación más tarde, puede despertar de nuevo. ¿Crees que en nuestros hijos? Comenzó Valentina. No lo sé. Quizás no, pero no importa. ¿Por qué? Gregorio recorrió con la mirada a su familia. Herida, cansada, pero viva. Porque la sangre del lobo no es la capacidad de transformarse. No son los colmillos ni las garras. Es lo que hay dentro. La lealtad de la manada. La disposición a defender a los tuyos hasta el último aliento. La habilidad de sobrevivir cuando todo está en tu contra. Se llevó la mano al corazón. Está aquí. Y eso, nadie nos lo puede quitar. Nunca. La luna flotaba sobre el pueblo, bañando el mundo en luz plateada. En algún lugar del monte aulló un lobo. Un lobo de verdad, común, que no sabía nada de maldiciones ni de magia. Simplemente una bestia cantando su canción a la noche. Y las 5 personas en el porche escuchaban esa canción. Y cada uno pensaba en lo suyo, en el pasado que no se puede recuperar, en el futuro que aún no está escrito, y en el presente que, a pesar de todo, estaba lleno de algo cálido e importante. La familia. Valentina se apoyó en el hombro de su padre y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años. Se sentía en casa, verdaderamente en casa. Y eso era mejor que cualquier magia. Gracias por acompañarme hasta el final. Por escuchar, por sentir, por creer, por permitir que estos héroes cobraran vida en su imaginación. Recuerden, la sangre del lobo no es magia. Es lealtad, es amor, es la voluntad de estar hombro con aquellos que te importan. Y eso significa que corre en cada uno de nosotros. Cuiden a los suyos. Hasta nuevas historias.